Precisamente porque usted cumplía con el mandato, el maestre le daba grado por año. Y porque además me preparaba y le respondía para la iniciación mayor. Sí. Porque no es nada más uno recibir, sino responder. Ahí está la partecita. Ahí está el trabajito. Bueno, entonces tengamos consideración de nuestros hermanos señanos que nos deben dejar perfectamente. Ajá, parece que el aseo del comedor a cargo de quién está después del almuerzo. ¿Tenemos alguna actividad en el comedor a las 10:30? No. Yo lo decía porque el otro día me di cuenta por el hermano Genián Jorge Feria de que él tenía que estar en su clase, en su preparación de Getuls a las 3 de la tarde, y entonces le tocaba barrer, arreglar el comedor. Entonces pensé, cuando me di cuenta de eso, que deberíamos, en atención al Genián, que tenga que pasar a la clase de Getuls, a la preparación de Getuls, a la cámara de Getuls, a las 3 de la tarde, el que más bien terminemos de almorzar al cuarto para las 3, ¿no? Para que tenga ese cuartito de hora, pero no le alcanza, ¿no? 20 minutos, con todo y cambiarse y todo. Bueno, usted lo tiene medido. Les quiero decir que ya corregí mi reloj, que tenía más de 5 minutos de atraso. Yo siempre llegaba atrasado. Yo creí que llegaba muy puntual, de tal manera que ahora sí ya les ofrezco ser un poquito más puntual. No creas. Vamos a tratar de llegar primeros todos. Bueno, entonces, paz. A la hermandad de San Juan, principalmente, que en cierto modo la hermana Mirka ha sido dada de alta de su etapa de su menage, y 3 de nuestros hermanos médicos consultaron al médico que la atendía, y el día de ayer estuvimos conversando con los hermanos Gactas en preparación, Javier Lauro, Felipe Rizzo, la hermana Getuls en preparación, Mili Reyes, y los hermanos Gactas en preparación, Francisco Márquez Márquez y la hermana Graciela Atanti, con quien estuvimos, y la hermana Nancy, de manera de que llegamos a la conclusión, y por mi parte comunicó a los hermanos de que la hermana ha sido exaltada a Genián, y que por lo tanto entrará formalmente en su preparación el 27 de diciembre, pero ahora ya puede comenzar a asistir. Así que felicito a la hermana también quisiera hacer una recomendación, o más bien un aviso con tiempo,
porque como el domingo ya vamos a tener una cantidad probablemente mayor de hermanos, para el ceremonial lo vamos a hacer en este salón de junto. Y el hermano Garza, en preparación, Francisco Márquez, estuvo haciendo algunas sugerencias, de manera que se va a cerrar la puerta principal, se va a entrar por la reja y también se va a cerrar la puerta que va a dar al comedor, para que el ingreso sea por la escalerita. Pero hay un detalle, y es que el altar va a quedar al pie de la escalera porque es el lado este. Entonces, para no interrumpir el acto teúrgico, vamos a pedir a los hermanos que el domingo próximo o que vayan pues invitan a otras personas, el público, que les digan que estén antes de las 11, para que cuando entremos al ceremonial no tengamos el impedimento en la zona del altar, porque se va a cerrar la puerta de la escalerita. Yo no sé si toda esta descripción ha estado clara, pero después de que probablemente no ha estado suficientemente claro, a lo mejor alguien no sabe cuál es la escalerita, a lo mejor otro hermano no sabe cuál es la puerta que va a dar al comedor, pero lo importante es que lleguen antes de las 11 de la mañana. Entonces, ya terminando, si ya pueden entrar, o sea que como a las 11:25, 11:30, ya se debe abrir la puerta de la escalerita que da al patio. Lo mismo las mamás y los papás, prever que los niñitos más bien estén con nosotros, para que no nos vayan a estar tocando la puerta, o instruirlos, en fin. Entonces les avisamos con 3 días de anticipación, para que si invitan a otra persona, pues le adviertan de que llegue temprano. Bien, entonces el día de ayer estábamos dictando y habíamos llegado tu fuente inextinguible de vida y de inteligencia. Me parece que estábamos ahí. Yo soy tu mismo. Yo soy tu mismo. Ajá. Entonces, el yo soy tú mismo hay que ponerlo un poco a la manera de las estrofas, ¿no? Yo soy tú mismo, aparte. Yo te veo en todas partes. Pero el te, yo te veo, tiene que estar con mayúscula el te, porque es una de las 33 te fuertes. Yo te siento en todos los lugares, o en todo lugar. También el te y el todo también tiene que ser muchas gracias. El te y el todo debe estar también con mayúscula, porque son los 33 taos o tees.
Ahora ya comienzan las frases largas nuevamente, porque las otras son por aparte. Jesús y Tome, yo soy tú mismo. Luego el siguiente renglón, yo te veo en todas partes, yo te siento en todo lugar. Siguiente renglón, todos estos no tienen puntos, no les he dictado ningún punto, ninguna coma. Tu verbo, con mayúscula verbo, es la armonía, con mayúscula armonía, de los mundos y de los cielos. Apaga. Sí. La armonía también con mayúscula. Ahora, tú eres todo. Aquí la T con mayúscula y todo lo puso él con todas las mayúsculas. Tú eres todo. Ahora, el siguiente renglón sin punto. Tú con mayúscula eres la vida. Con B mayúscula, coma, tú eres la muerte. Con mayúscula T, no vayan a poner muerte con mayúscula. Siguiente renglón, es decir, tú eres la vida, tú eres la muerte, es un solo renglón, con una coma en vida con mayúscula. Tú eres el vacío, coma, nada más la T con mayúscula. Tú eres la plenitud con mayúscula, T, nada más, en un solo renglón, y coma después de vacío. Siguiente renglón, tú con mayúscula eres la oscuridad, coma, en el mismo renglón, tú con mayúscula eres la luz con mayúscula. Siguiente renglón, tú eres el silencio, coma, con mayúscula T. Tú eres el trueno, aquí hay otra T y por lo tanto se pone la mayúscula de tú y la mayúscula de trueno con mayúscula. En una sola línea. Lleva coma en silencio, un punto, un trueno. Ponte aparte. Tú estás adentro, coma, afuera, arriba y abajo, coma, y afuera es con coma. Es cada coma en cada cosa. Tú estás adentro, coma, afuera, coma, arriba y abajo, coma, y en el siguiente renglón, en el centro y en la periferia, coma. No, ni coma en la periferia, en el centro y en la periferia. Siguiente renglón,
Tú desenvuelves el infinito. Recuerden que siempre la T con mayúscula, infinito con mayúscula. Tú desenvuelves el infinito. Y el infinito está pleno de ti. Nuevamente infinito con mayúscula y con mayúscula. Infinito pleno. Tú desenvuelves el infinito y el infinito está pleno de ti. ¿Ese tú va con acento? Yo creo que no, porque es... No. Coma. El I con mayúscula. Tú abarcas, es otro renglón, tú abarcas con una mayúscula tú, y tú nuevamente con mayúscula contienes todo, todo con todas las mayúsculas. Siguiente renglón, tú eres el todo, aquí con minúscula, con una mayúscula solamente todo. Tú eres el todo que es uno, con todas las mayúsculas, uno. Tú, con mayúscula, eres el todo, con una mayúscula, T. Tú eres el todo que es uno, con todas las mayúsculas, uno. Siguiente renglón. O de miurgo, siguiente renglón, ajá, después del O de miurgo, coma por favor, en O, de miurgo sin coma, O, en el siguiente renglón, coma, maravilloso silencio. Y aquí es la única frase que tiene otra vez puntos suspensivos. Exacto, maravilloso con mayúscula y silencio con mayúscula. Porque, claro, bueno, hay una regla en la Academia Española en que los monosílabos no se acentúan, salvo algunas excepciones como la palabra sé, de saber. En el caso de tú, puede acentuarse. Y podría acentuarse si así lo prefieren, pero hay quienes no lo acentúan. Porque tengo entendido que hay una regla que para distinguir el tu pronombre del tu posesivo, tu adjetivo, por ejemplo decir tu cuaderno, sí, no tú, pronombre. Sí, pueden acentuarlo perfectamente. Si quieren acentuar el tú como pronombre, pueden hacerlo. Lo mismo el ti. Bueno. El sí afirmativo que muchas veces acentúa.
Entonces, ahora, una explicación que resulta conveniente es tomar en cuenta cierta relación de lo que se va penetrando. La primera expresión al pronunciar la oración es escúchame al dirigirse al demiurgo. En la siguiente es ayúdame. En la tercera es protégeme. Sin embargo, hay que ver los primeros 6 atributos que se le da al demiurgo por parte de los druidas, que es eternal, infinito, único, fuerza, justicia, amor. O sea, aquí en este punto, va en un cierto orden, porque primero se refiere al tiempo, es decir, el sentido del tiempo, el miurgo eternal, es el primer punto de unión con la divinidad, lo eternal. Por eso es que muchas veces les indico la necesidad de que el punto más elevado de la palabra es cuando la palabra toma el carácter de verbo, pero después cuando toma el carácter de verbo eternal. Porque en una profundidad como la de esta oración de los antiguos druidas, los antiguos sacerdotes druidas, sacerdotes de los celtas, mucho antes de que Europa fuera Europa. Entonces, es interesante que primordialmente mencionan el tiempo, lo eternal. Después, la medida, infinito. Y después, la unicidad, o más bien, la particularidad, que es único, demiurgo, único. Y luego ya vienen otras 3 categorías y es interesante que primero pone la fuerza. Como es interesante, por ejemplo, que los hawaianos hayan considerado la divinidad a través del Mauna Loa, un volcán que representa la máxima fuerza en el planeta, ¿no? La fuerza de un volcán que lanza las piedras y la lava y mueve toda la fuerza de la tierra. Entonces, primero coloca la fuerza, después coloca la justicia y después coloca el amor. Este orden de valores, estas categorías de la oración de los 33 estados son por demás interesantes. Es decir, uno tiene muchas veces que examinar las cosas, y los que están preparando para Jesús, bueno, pues
ahí tienen oportunidad, y los hermanos Gakpas para integrarse en su plano también. Luego, cuando ya se han dado estas categorías, viene otra que dice: tú que eres flama, tú que eres fuego, tú que eres luz. Y a eso es lo que le llaman protégeme. Protégeme, es a lo que enfoca. Fíjense ustedes, yo quiero que ustedes abran esos ojos, esos oídos, esa mente, ese cerebro, lo hagan crecer. Fíjense en este detalle, que al demiurgo le dice escúchame, entonces establece primero la atención. Pero cuando habla de lo eternal, de lo infinito, de lo único, de la fuerza, de la justicia, del amor, dice ayúdame. Pero aquí viene un concepto que es muy interesante. Acuérdense que en alguna parte dice el maestro: nuestro Dios es un fuego devorador. Y entonces al concepto de flama, de fuego y de luz, es ahí cuando dice protégeme. Luego entonces busca la protección de la luz, del fuego y de la flama. Es otro concepto completamente, es decir, un concepto completamente paradójico. Es decir, fíjense ustedes, hasta esta parte de la oración es increíblemente diferente de cómo es el tipo de oraciones de toda la era egipcia. Entonces hay que darse cuenta de ello. Luego dice, entra a la parte de la sustancia. Y dice, sustancia espiritual y eternal. Nuevamente acude al tiempo. Ser perfecto, ingenerado, inmutable. Aquí tenemos el concepto de la causa suprema que contiene el efecto no manifestado y la manifestación. Es decir, ingenerado es también lo inmanifestado. Pero aquí ya no invoca, sino le expresa. Y le dice que aquí viene la parte más profunda, la que tiene los puntos suspensivos. Después de decirle ingenerado, inmutable, le dice que sin comienzo, sin mitad y sin fin, eternalmente se engendra a sí mismo. Es decir, el concepto de la divinidad. De la divinidad. Por lo tanto, también es como un perpetuar o un perpetuo,
autoengendramiento. Que eternalmente se engendra a sí mismo. Luego, si nos integramos al plano sagrado, al plano de lo divino, debe haber un constante autoengendramiento. Luego le dice, arquitecto sublime, que por efecto o acción, efecto de tu voluntad, extraes de la nada todo el universo. Y junta el todo nada. Le dice eje y polo del cosmos, y luego vuelve a mencionar infinito, eternal, increado. Tu causa original y permanente de todas las. Vuelve a mencionar infinito, eternal, increado. Tu causa original y permanente de todas las cosas. Original y permanente. Causa permanente. Eso tiene relación con el eternalmente se engendra a sí mismo. Fíjense ustedes que hay en el espíritu de la oración de los 33 taos una unión entre tiempo y creación. Muy diferente a como expresa la teogonía o la teología, en que dice Dios creó. En el principio fue, en el comienzo fue, es otro criterio. Es otro criterio. Por eso es tan importante conocer la traducción de esta oración, pero además, al conocer la traducción, interiorizarse. Por eso es que es importante que ustedes, al leer, cuando les digo hay que estudiar, los estudiantes perfectos que son los que estudian. Saber estudiar es integrarse al estudio, porque si estudiamos la divinidad es integrarse a la divinidad, pero al integrarse a la divinidad nos encontramos con realidades como causa permanente. Entonces ya aquí ya no sería Dios creó, sino Dios crea. ¿Correcto? Pasa del tiempo pasado al gerundio. O bien, como el gerundio se descompone en el que crea, Dios que crea. Dios creando o Dios que crea. Porque a veces en la gramática el uso del gerundio hay que tener cuidado para no usarlo cuando no se debe, porque a veces sustituye el que. Por ejemplo, cuando decimos
ese hombre andando por la calle no está correcto. Ese hombre que anda por la calle. Por eso no hay que cometer excesos con las conjuraciones, como aquel versito que le decía un poeta a su esposa Salomé cuando le mandó ella un recado, y entonces se le contesta: no cometas, Salomé, ortográficos excesos, me mandas pedir 10 besos y escribes besos con P. Entonces no cometáis excesos, ¿verdad? Entonces aquí, o sea, luego le dice dueño y estabilizador de los mundos. Estabilizador es un concepto cibernético, porque está tan lejos. Cibernético, me dirán ustedes, pero ¿cómo cibernético? Es que cibernetas eran los pilotos reguladores de las naves del archipiélago griego, que estaba lleno de arrecifes, y tenían que regular la conducción de las naves, y de ahí viene ciberneta. Y realmente la cibernética, si nosotros vamos a la raíz, sería una ciencia de la regulación. Entonces, estabilizador es una expresión preciosa, ¿no? Estabilizador. Dueño y estabilizador de los mundos, maestro de las entidades de los 3 mundos, fuente inextinguible de vida y de inteligencia. Aquí se reúne la vida y la inteligencia. Eso parece como el concepto de la jnana que es conciencia práctica de vida, pero a la vez jnana es saber, es decir, vida e inteligencia. Y aquí ya viene otra parte, hay 3 afirmaciones en donde quien ora realiza y dice: yo soy tú mismo. Esa es la frase, una de las frases más contundentes de la oración de los 33 pasos. Y fíjense que es una preparación. Jesuito, amén. Yo soy tú mismo. Aquí viene la identificación. Esto viene a ser, identificación viene a ser yo soy tú mismo. Yo te veo en todas partes. Yo te siento en todo lugar. Entonces nos damos cuenta de que es plenamente para abajo. Pero luego vuelve a referirse a él y dice: tu verbo es la armonía de los mundos y de los cielos. Tú eres todo. Y entonces aquí vienen los contrastes.
Tú eres la vida, tú eres la muerte. Tú eres el vacío, tú eres la plenitud. Tú eres la oscuridad, tú eres la luz. Tú eres el silencio, tú eres el trueno. Estas comparaciones son, nuevamente digo, parabásicas. Por eso les digo que a Dios se le puede ver en un charquito. Tú eres la oscuridad, tú eres la luz, tú eres el silencio, tú eres el tren. Tú estás adentro, afuera, arriba, abajo, en el centro y en la periferia. Tú desenvuelves el infinito y el infinito está pleno de ti. Tú abarcas y tú contienes todo. Tú eres el todo que es uno. Y luego viene esta parte interesantísima final. Oh demiurgo, oh maravilloso silencio. Es decir, la oración de los 33 taos, la oración de los druidas, y viene a ser, al integrarnos a esa oración, estamos realmente en un estado que es el que debería tener el antenajista al hacer el antenaje. Por eso es que mucho, y ojalá que, yo sé que la hermana Gagpa es muy cuidadosa del antenaje, y por eso muchas veces queremos que se haga bien, porque hasta el tono de la voz, todo ello tiene que, y dice, tu verbo es la armonía. Dice, tu verbo es la armonía. ¿Cómo vamos a hacer el antenaje por ahí con una voz que no se oiga? O por el contrario, ¿no entienden ustedes? Es decir, tenemos que asimilar esas realidades, porque el antenaje debe ayudar a los hermanos a elevar el espíritu, y por lo tanto tenemos que prepararnos con la oración de los 33 estados. En el orden quería la palabra el hermano Gagpa. Quería solo observar que en la parte donde dice que está adentro, afuera, arriba y abajo, y en la Biblia Exacto, está muy bien dicho. En las oraciones de Jesús está más bien enfocado en el Padre. Es decir, el Padre nuestro que estás en los cielos. Y observen aquí que vibrando con Mercurio, que es un planeta afín con la ñana, es más bien una palabra. Está muy bien observado. Quería preguntar en la relación que puede haber existido entre los druidas y los escénicos. Bueno, desde luego hay que tomar en consideración que los druidas estaban entre los celtas, entre los ligures de la Galia,
de la zona de Suiza, de Francia, de lo que ahora consideramos la Europa central. Y los esenios estaban en la Mesopotamia, o sea, en la parte de Palestina, de lo que hoy es Palestina, de lo que hoy es Judea, de toda esa zona. Entonces, indudablemente que sí tuvieron contacto y sí hubo absolutamente relación, aun cuando el maestre señala que las tres fuentes principales, el mazdeísmo, el budismo y el hebraísmo. Pero algo pudo haberse transmitido, porque aun cuando eran grandes distancias para entonces, no estaban totalmente desconectados, máximo estaban fueron invadidos por los romanos ambos. Roma invadió gran parte de Europa e invadió también la Mesopotamia, Israel, lo que ahora es Israel. Así es que entonces había una conexión hasta por los conquistadores. Además, los peregrinajes, las estancias, por grandes que fueran, no provocaban un desconocimiento total. Alguien había levantado la mano, la hermana Gafa Azucena. Maestro, en cuanto al ritmo con que debe recitarse esta oración en el antenaje, yo había aprendido de que es más bien rápido en consonancia con el planeta Mercurio, es rápido, pero es una oración que cada frase, cada palabra tiene tanta profundidad que uno tiene a veces la necesidad como de darle su tiempo, ¿no? Entonces ¿cuál sería? Bueno, el maestro elaboraba rápido, era su idioma. Y además, propiamente, uno debe tener el conocimiento conceptual de la oración, para que entre otras cosas sea una oración consciente. Como ya debe tener el conocimiento conceptual, entonces ya puede orarse rápido, pero uno adentrándose en él. Ajá, José Luis. Quería saber, maestro, que si me podría especificar cuáles eran las T's de importancia, de mayor importancia, o las 33 específicas, ya que cuento, así como nos ha dicho, que vayan con mayúsculas, cuento 36 con mayúsculas. No sé cuáles sean las 33 fuerzas. Sí, desde luego las más importantes son las relacionadas a donde se dirige directamente, tú, ti. Entonces, por ejemplo, la de 3 mundos, esa no la podríamos tomar. Esta sabe que es mayúscula. Bueno, déjeme ver. La de 3 mundos tal vez es la T y la R. Tal vez la es trueno. Tal vez esa la de trueno. Fundamentalmente las que tienen que ver con el ser del Dios. Ajá. Se puede observar también la oración de las 33 y el nuevo concepto de la divinidad claramente expresado. Ajá. Porque
en la primera parte se expresan todos los atributos de lo no manifestado. Cuando dice eterno, infinito, único, sustancia espiritual y eternal, donde 3 veces te dice que es eterno, hace referencia al tiempo. Pero más adelante hace referencia, va preparando a la forma, cuando le dice yo soy tú mismo, cuando le dice ya a alguien yo soy tú mismo, como el avatar, como el Cristo, uno mismo, como su Dios, y le dice yo te veo, o sea ya hay 2 personas, ¿no? Y te siento en todo lugar, y hace referencia a tu verbo, el verbo como el Cristo es la eternal. Entonces, más adelante ya hace referencia a la forma, cuando ya es al pensamiento. Diríamos el verbo como expresión del Cristo. Como expresión. Y más adelante cuando... Porque fíjese en este detalle, hay que tener mucho cuidado, porque dice tu verbo, no dice tú eres el verbo, sino dice tu verbo, porque el verbo es la expresión, es la palabra crística, en el caso, o la palabra sagrada. Entonces hay que tener cuidado en eso. El verbo es la expresión. Ajá. Cuando hace referencia al pensamiento, al espíritu, cuando expresa todos los atributos de la manifestación, en la manifestación entendida como el pensamiento, cuando le dice vida, muerte, vacío, plenitud, tú eres la oscuridad, luz, silencio, suelo. Pero en las últimas 3 líneas expresa la unicidad de esa Trinidad. Cuando le dice tú abarcas y tú contienes todo, tú eres el todo que es uno. Oh, maravilloso. Bien, entonces yo creo que después de esta expresión, de esta preparación del antenato, si los hermanos se penetran, se interpenetran con los conceptos, va a comenzar a haber una mayor integración dentro de la acción del antenato. Bueno, entonces, como son 9:05, hay varias cosas que la reverenda Cacpa María Linda Serfarulu me está solicitando. Yo voy a tener mucho gusto de tratarlo mañana. ¿Mañana qué es? Viernes. Sábado. ¿Por qué se discute tanto qué día es? Por el manejo del tiempo, ya no sabemos en qué día estamos. La enseñanza está
todas estas, ¿qué día va a ser mañana? Pero no fue, recuerdo que va a ser sábado. Tiene la palabra. O como le decía aquel esposo consecuente a su esposa para darle gusto, le decía, ¿qué día es hoy? El que quieras. ¿Qué horas son? Las que quieras. Es el colmo del cariño. No sé qué día hoy, el que usted quiera, maestro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otra novedad tenemos? La llegada de los hermanos de Medellín, que me gustaría que se presentaran. A ver, ponte de pie si eres tan bondadosa. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Ángela María Álvarez, como ya el maestro lo dijo, vengo de Medellín. Soy ingeniera química y gerontóloga. Vengo pues a Dijiste gerontóloga también, como Patricia. como Patricia. De momento estoy laborando con un grupo de la tercera edad, pues allá, más que todo practicando la gimnasia. El grupo se siente muy motivado, inclusive cuando me iba a venir, me dijeron, pero ¿cómo? Pero vuelve. Pues me insistían en que volviera porque ellos pensaban que me iba a quedar por aquí. Era una de esas. Muy bien. ¿Quién más ha venido? Fernando Díaz. A ver que se presente. Buenos días. Bueno, mi nombre es Rodríguez, vengo de la ciudad de Medellín. Estoy muy contento de estar acá con ustedes en esta preparación para Jesús. Gracias a la exposición que me parece muy importante. Y Medellín está pues en expectativa de todo lo que pasa acá, en el lugar. Hay dos cartas a observar, una de tres jóvenes que se dirigen a unas palabras muy especiales, compuso la Comisión de la Católica y otra de los estudiantes de este centro de estudios para Muy bien. y que llegamos a Muchas gracias. Rubén Fernando Díaz. Pero casi es más conocido por Fernando, ¿no? Pero Fernando Díaz. así es como me lo habían presentado. Bueno, muy bien. Y para allá falta otra personita, otro hermano, genial. Pero es mi nombre. Realmente yo no me escogí. No, tengo corrido. Trabajo en el magisterio, trabajé. Actualmente estoy desempleado. No tengo palabras para expresarme nuestro peregrinaje porque más allá de lo maravilloso de lo que soñábamos, ¿no? Por los Andes, encontrar tanta gente buena por el camino que nos asistió sin pedirlo y estar aquí todos nosotros, esperando la luz. Pero no ha dicho su nombre, hermano Nestalí. Sí, los dijo muy rápido su nombre. José Nestalí, Caro García. Generalmente digo José Nestalí. Bueno, entonces ellos son los más recientemente llegados. Maestro, la Patricia Elías, la que habló por teléfono, la profesora de música, Sí. tuvo un bebé. Ah, qué bueno, Ayer a las 13:03. qué bueno. Felicito. Bien. Bueno, entonces yo creo que procedamos, ¿no? Va. Sino confesó
que el sentido que había tenido de darle total libertad al niño en todo, había ocasionado que cuando llegaron a la adolescencia se había presentado. ¿Puede repetir porque estaba en paz? ¿Ya? Sí. Ah, bueno, estaba yo felicitando al hermano Roberto Torres por su trabajo, y solamente estaba yo haciendo acotación a la referencia de Summerhill, en que, porque la referencia que hay de Eric Fromm y de algunos otros son magníficas, y la de Summerhill también, pero en general la teoría de Summerhill fue después rectificada por ellos mismos, porque le habían dado un total exceso de libertad al niño y había degenerado cuando habían crecido, llegado a la adolescencia, se había provocado una generación que ocurrió en cierto modo el mismo reflejo en buena parte de los Estados Unidos, porque se estudió bastante, una crisis en la adolescencia, de donde surgieron los beatniks y más tarde los Beatles, los hippies, y sobre todo jóvenes que habían tenido de niños tantísima libertad que después no tenían un sentido formativo suficiente, de tal manera que más bien sin contradecir el espacio de libertad que usted señala, me parece que más que educación-aprendizaje, de lo más importante la formación-aprendizaje, porque al fin y al cabo la clave de la libertad es el cumplimiento de la ley. Entonces hay que ver no solamente las leyes humanas, sino también las leyes propias del crecimiento fisiológico y del crecimiento de la individualidad, que en un momento dado son desbordadas, de manera de que, pero eso nada más con referencia al punto de Summerhill, al haber anotado a Naylor, ¿no? Que fue el que encabezó la escuela de Summerhill.